Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy complejo, que afecta quizá a más personas de las que podemos imaginar, que es el trauma psicológico. Tenemos como invitada a Ana, que ahora os presentaré. Entonces nos va a dar como algunas pistas sobre qué es exactamente el trauma, cuáles son las causas, porque muchas veces hay acontecimientos que pueden ser más llamativos, pero hay acontecimientos que son más pequeños, pero se sostienen más en el tiempo, y a veces son situaciones realmente conflictivas, hostiles, que también se perpetúan en el tiempo y que van dejando una huella muy profunda de trauma, pero a veces lo normalizamos. Si vivimos en una familia donde hay una energía hostil o donde hay un trato o un maltrato, las cosas que hacemos, una palabra agresiva, y forma parte de nuestro día a día, nosotros podemos normalizar esto y nos damos cuenta de que esto puede estar dejando una experiencia traumática a lo largo del tiempo. Y a lo mejor lo descubrimos cuando vamos con otras familias, cuando conocemos otros entornos. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son esos síntomas que pueden aparecer a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida, cómo nos pueden condicionar en las relaciones con los demás, en las relaciones con nosotros mismos, en la forma en que afrontamos el mundo y de qué forma se pueden tratar. Que absolutamente todo, gracias a los conocimientos y a todo el avance científico y psicológico, hay muchísimas situaciones, condicionamientos y sufrimientos profundos que se pueden tratar, que se pueden trabajar con diferentes recursos. Eso es lo que vamos a ver hoy con Ana. Vamos a darle paso. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, contenta de volver a estar por aquí. Muy bien. Os recuerdo, por si no algunos os incorporáis nuevos, Ana Herrero es psicóloga, psicoterapeuta humanista, trabaja con nosotros en Adara Psicología, es psicogerontóloga y también especializada en trauma y Mm. neuropsicóloga. Tiene un currículum, como veis, muy extenso, muy profundo, que realmente facilita el trabajo con los pacientes y que nos pueda hablar en profundidad de este tema tan interesante y tan complejo que vamos a abordar hoy. Ujú. Bueno, muchas gracias también por estar aquí, Ana. Bueno, Y vamos a empezar con que nos des estas pinceladas, ¿no? Pinceladas porque no tenemos mucho tiempo, no es un espacio muy extenso, pero sí lo suficiente como para que las personas puedan identificar. Decía antes que a veces normalizamos situaciones que no son normales. ¿Qué es exactamente el trauma psicológico? ¿Cómo podemos definirlo? ujú. Bueno, hay diversas definiciones, ¿no? Pero yo creo que lo que engloba y lo que podríamos identificar como trauma psicológico es cualquier situación que vivimos en nuestra vida que sentimos que nos desborda, que nos sobrepasa y que no ha sido bien integrada. Es como que hay una ruptura entre la parte emocional y la narrativa, ¿no? que contamos de esa experiencia. Al final, los seres humanos nos vamos formando a través de nuestras narrativas, ¿no? De nuestra historia. Entonces, por diferenciar un poco lo que sería una situación que ha sido bien procesada, bien integrada, aunque haya sido muy dura y muy difícil en nuestra vida, sería esa experiencia en la cual podemos hablar de ella, podemos pensar en ella y podemos soñarla, ¿no? Es como que la puedo soñar sobre tener recuerdos y incluso durante la noche, ¿no? Sueños que me vienen de esa experiencia y no son pesadillas. Entonces, eso sería una experiencia que aunque haya sido muy dura y muy difícil, pero siento que forma parte de mi historia y está bien. En el trauma esto no pasa. En el trauma, cada vez que voy a esa experiencia, a esa vivencia, se me abre la caja de Pandora, me desborda y la vivo casi con la misma intensidad que cuando ocurrió. Entonces es como que en el cerebro se ha quedado esa experiencia encapsulada en ese cerebro emocional, ¿no? Tendríamos, simplificando mucho, a nivel cerebral habría como dos partes, una el cerebro emocional y otro el cerebro racional, y no hay esa conexión entre los dos. Entonces esa cápsula, cada vez que algo la toca, me desborda y mi narrativa no es coherente, no es adecuada con lo que viví. Esto es muy interesante, por eso también los procesos terapéuticos son tan importantes, ¿no? Porque uno cuenta, uno relata y se va como reorganizando, resignificando toda la experiencia traumática, ¿no? Y con todo esto que tú nos compartes, ¿cuál es, o sea, si he tenido un trauma, pero no sé que he tenido un trauma, ¿no? Porque a veces vivimos, sobrevivimos, estamos en Ujú. supervivencia, ¿no? Realmente no.
no tenemos una vida funcional, pero con todas esas cápsulas que tú dices a veces que están ahí, que son como, yo a veces pongo el ejemplo de estas personas que parece que son un campo de minas, porque Ujú, no sabes qué tecla vas a tocar, que en cualquier momento se dispara, ¿no? Puede ser que este campo de minas sean estas cápsulas que tú compartes y que realmente cualquier roce hace que la persona estalle, ¿no? Y eso es ujú, para la persona horrible y para las personas que conviven con ellos también muy difícil de gestionar, ¿no? ¿Cuáles total. podrían ser esas posibles causas para que algunos que puedan escuchar puedan identificar, ah, pues esto a mí que me ha pasado, a lo mejor tiene que ver, a lo mejor como que piensen un poco que puede estar relacionado con su historia? Bueno, pues fíjate que causas del trauma pueden ser todas y ninguna, ¿no? Muchas. Claro. O sea, hay situaciones evidentemente que son potencialmente traumáticas, ¿no? Como son cualquier impacto que, pues esto, emocionalmente devastador, como puede ser una violación, un atentado, una agresión muy fuerte, una enfermedad que me desborda. No sé, o sea, hay muchas situaciones muy fuertes que nos puede pasar a cualquier edad. O sea, no es que estemos libres, ¿no? De que nos pueda pasar una situación traumática en cualquier momento de nuestra vida. Es verdad que en la infancia, claro, hay menos recursos, nuestro cerebro no está preparado para poderlo hacer solo, entonces ahí necesitamos adultos que nos ayuden, ¿no? Pero como adultos también nos puede ocurrir que nos venga una Claro. situación y dependiendo del contexto en el que estemos, pues ocurra, ¿no? Este impacto. Entonces, habría esto, como digo, ¿no? Esas situaciones evidentes, pero luego habría otros, pues lo que dices, ¿no? Ese campo de minas que a lo mejor ha sido gota a gota a lo largo de mi vida. He ido teniendo experiencias, pues a veces de negligencia, de abusos, de situaciones que he ido como, bueno, sobreviviendo como buenamente he podido y a día de hoy siento que hay momentos en mi vida en los que no sé gestionarlo, no sé cómo abordar todas esas emociones y también a nivel contextual, ¿no? Begoña Aznárez, que es una experta en trauma, ella habla del trauma psicológico que es de todos, ¿no? Porque de alguna manera también no sabemos muy bien cómo socialmente o en las familias abordar esto, porque hay una Ujú. cultura del silencio, ¿no? De cuando algo Sí. nos hace daño, bueno, no pienses en ello, bueno, no le des tanta importancia, no, entonces al final van invalidando esa necesidad de expresar, de sentir, de hablar, de llorar, de lo que necesitamos para poder elaborar todo esto. Y cuando eso no ocurre, pues cualquier situación puede ser una causa, ¿no? de trauma. Ah, porque esto que dices también es como muy importante, ¿no? Que el trauma no es solamente la experiencia, sino la relación con los demás desde la experiencia, ¿no? Cómo reacciona el entorno, ¿no? Si realmente hay protección. El otro día compartía con una alumna, ¿no? Una chica joven que había tenido en su familia, se había dado cuenta que había habido abusos transgeneracionales, ¿no? Y Mm, sus familiares más cercanas, ¿no? Pero había una cultura del silencio, ¿no? Es como, no, no, puedes decir esto, porque si digo, si no digo, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, al final es esta sensación de que además de yo le he pasado mal, pues que además los de fuera me están reafirmando que yo tengo esto y que encima me siento culpable y que encima no lo puedo decir porque parece que yo estoy involucrada en el trauma, ¿no? eso es, eso es. Es Entonces, esta cultura, ¿no? Sin querer del silencio que hace que todo eso se perpetúe, ¿no? Ujú. eso es muy doloroso, ¿no? También es importante lo que tú dices, como también alentar a las familias, ¿no? Los padres, lo importante de la palabra, del trato que hacen, ¿no? No utilizar palabras hostiles, porque si a mí me están todo el rato diciendo que soy un desastre, que no valgo para nada, eso al final deja una huella de autoconcepto de no valgo, no soy valiosa, que eso es traumático también. Claro, es que esto es lo que ocurre de forma natural en nuestro cerebro, ¿no? Cuando hay esa ruptura entre esa parte emocional y racional, la parte racional hace lo que buenamente puede y muchas veces Claro, es construyendo unas creencias y una narrativa muy negativa contigo mismo. Es como que de alguna eso manera es. esa culpa le da algo de explicación a una situación que si no la has podido colocar de una manera adecuada, a lo mejor no tiene sentido. ¿Ves? Claro. Y luego se te quedan estos diálogos internos de autocrítica, destructivos, que ya no es que me lo digan, es que yo ya me lo tengo yo en mi cabeza, ya me lo Es digo yo, ¿no? claro.
y eso va como retraumatizando, ¿no? ¿Y Sí. cuáles serían estos principales síntomas? O sea, ¿cuáles son como los, claro que hay muchos, ¿no? Pero por dar algunas pautas identificativas, ¿no? Que la gente pueda ver qué es lo que me pueda a mí hacer ver que realmente hay algo más profundo, más doloroso de lo que yo pensaba y no está bien integrado, ¿no? Esto que Ujú. decías tú antes de la integración entre los dos cerebros es fundamental, porque cuando el trauma, imagino, la manera en que el trauma se integra, eso se va disolviendo. Exacto, claro, sí, sí. Bueno, pues los síntomas, como bien dices, son muy variados, pero bueno, sí que es verdad que podemos, yo creo que esto está un poco en el conocimiento y en el vocabulario de todos, ¿no? Que sabemos que cuando nos pasa un impacto emocional muy fuerte en el que sentimos que o nuestra vida o nuestra integridad de alguna manera está en peligro, lo primero que ocurre es el shock, ¿no? Es como que de pronto todo se paraliza, me bloqueo, me descoloco, no sé ni por dónde me han venido las cosas y eso es algo natural también que puede durar, bueno, pues unas horas, unos días, ese estado de shock y después de ahí empezaría como esa elaboración, ¿no? Y hay dos caminos. Cuando yo soy capaz de hablar de lo que ha pasado, soy capaz de expresarlo, de sentir las emociones, de llorarlo, tengo a alguien con el que me sienta lo suficientemente segura para poder hacerlo, pues bueno, ahí iría como un proceso natural, sano, en el que por muy difícil que haya sido la situación, lo puedo elaborar. Pero cuando eso no ocurre, pues empiezan, ¿no? Los síntomas. Nuestro organismo venimos muy bien diseñados y venimos muy bien preparados para que nuestro organismo nos dé señales de que algo ahí no está yendo bien, ¿no? A nivel emocional, pues puede aparecer irritabilidad, ansiedad, miedo, ¿no? El miedo es una reacción súper natural porque si me ha pasado algo que realmente ha sido peligroso, es normal que mi cerebro me intente proteger, entonces aparecen los miedos, la culpa, la vergüenza, lo que decías antes, ¿no? Cuando yo no siento, o sea, me tengo que callar, pues de alguna manera entiendo que es que algo he hecho mal, ¿no? Aunque no haya sido así para nada. Y luego hay dos síntomas que son como muy significativos, ¿no? Que es un poco lo que hablaba al principio, cuando de día no puedo hablarlo o no puedo expresarlo, mi cerebro lo hace de noche y normalmente lo suele hacer a través de las pesadillas. Suelen ser pesadillas que pueden estar relacionadas con ese evento o no, pero que no me dejan descansar, ¿no? Es como que ahí el cerebro intenta, ¿no? Como elaborar como buenamente puede. Y luego estarían los flashbacks, que esto es algo muy habitual en el estrés postraumático, que son esos recuerdos intrusivos que me vienen sin que yo lo elija, ¿no? Entonces es un poco lo que tú decías con ese campo de minas, que no sé muy bien qué tecla, que de pronto salta, ¿no? Porque a veces puede ser una imagen, puede ser un olor, puede ser un contacto físico, que ¡pum! Se cuela en mi mente ese flash que me lleva a la situación que viví y el problema es que lo reexperimento, o sea, la sensación es como si me volviera a colocar en ese lugar y lo vivo con la misma intensidad. Por eso es muy habitual también la evitación. Esa es la conducta que más aparece en el trauma y en el estrés postraumático, el evitar a toda costa pensar, hablar y sentir, porque es como que se me abren las carnes, ¿no? A ver, fíjate, es que esto es súper importante, porque es verdad, la evitación es un mecanismo muy utilizado, pero al final, si hay mucho dolor, te terminas encerrándote en ti mismo, ¿no? Hay personas que al Claro. final se aíslan tanto, ¿no? Ansiedad social, no. No, esto no lo hago porque, uff, no sé qué va a pasar, esto no voy porque no sé, fulanito qué me va a decir, no sé cómo voy a reaccionar. Aquí no me meto porque esto no sé si voy a ser capaz y voy cerrando cada vez las Ujú. oportunidades que la vida me va dando, voy languideciendo, voy entristeciendo y me voy deprimiendo, ¿no? Claro, esa es la consecuencia a largo plazo, ¿no? Claro que esto puede derivar en una depresión, o sea, porque la evitación al final, la consecuencia también que tiene es que por un lado, bueno, siento que no sufro tanto, pero por otro va perpetuando, ¿no? Y consolidando un poco todos esos síntomas. Entonces, claro, esa no puede ser la solución. Claro, y hay cosas, lo que decías tú, que a veces cualquier estímulo, ¿no? Yo lo he visto también en pacientes, una mirada, ¿no? De repente una mirada, ¿qué me miras? ¿Por qué me miras así? Y tú estás mirando normal, pero hay algo a Ujú, lo mejor en un gesto, ujú, lo que sea, que se le está activando una experiencia temprana o no tan temprana, como tú dices, puede hacer, no son solamente los traumas de infancia, ¿no? Pueden venir de otras ujú. situaciones, ¿no? Y esto que es algo tan, tan profundo, tan invalidante, porque realmente
estas experiencias invalidan, limitan. Hay una cosa muy bonita que has dicho que me gustaría rescatar y es como estamos diseñados para estar bien. Ujú, Esto es súper importante, ¿no? Porque esto, fíjate que nos une mucho con el camino compartimos las dos el camino de la ujú, meditación, sí, que nos hace conectar con esta esencia absolutamente luminosa, bondadosa que todos tenemos, que es nuestra naturaleza. Entonces, el cerebro está diseñado para conectar con eso. ujú. Entonces, es muy importante saber que también el cerebro nos da alarmas, ¿no? Para decirte que puedes vivir mejor, ¿no? Total, claro, es un poco lo que pasa con la ansiedad y aquí, bueno, brevemente, que si no nos vamos de tema, pero la ansiedad es eso, o sea, la podemos ver como una enemiga, pero en realidad lo que nos viene a decir es que hay que atender algo que no está yendo bien, ¿no? Y que si la escuchas, te da la información y, bueno, es cuando podemos Hacemos con reconducir. ello. Y con todo esto, porque habrá mucha gente que diga, sí, sí, vale, pero yo esto ya lo tengo de por vida, yo ya no voy a poder hacer nada con mi vida, esto me va a acompañar siempre, soy una persona dañada, víctima, ¿no? El mundo es amenazante, no voy a tener un espacio. ¿Cómo realmente se puede tratar? O sea, ¿cuál es la esperanza que podemos transmitir a esas personas que han vivido ese daño, ¿no? Hay personas que han vivido daños muy profundos. Sin Ujú. embargo, hay esperanza, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo se puede tratar esto, Ana? Sí, bueno, afortunadamente sí que la hay y un poco, pues mira, en hilo a lo que dices, ¿no? Nuestro cerebro está también diseñado para sanar, o sea, hay que darle el contexto el soporte y la seguridad suficiente como para poder construir rutas nuevas, ¿no? Rutas neuronales, pero nuestras neuronas están hechas también a lo largo de toda nuestra vida para crear nuevas conexiones. Entonces, esto es lo que tenemos, es lo que podemos hacer en terapia. Hay que tener cuidado, claro, con el trabajo con traumas, es un trabajo delicado, que es importante, bueno, pues la responsabilidad, ¿no? Tener clara esa responsabilidad que conlleva. Y el trabajo con trauma está dentro de un proceso. Primero, desde que uno inicia terapia, pues es importante generar un buen vínculo terapéutico donde la persona se sienta segura, acompañada y que puede abrir esa cápsula y que la persona que la va a acompañar lo va a sostener y lo va a cuidar de la forma que necesita para que realmente pueda haber esa integración. Entonces, bueno, pues para ello primero se hace una línea de vida, una buena historia clínica, se seleccionan esos momentos, ¿no? A poder trabajar y luego, bueno, como la psicología es una carrera que va creciendo y que se va adquiriendo, pues hay varias técnicas, ¿no? Que pueden ayudar a poder reprocesar todas estas situaciones. Una es una técnica que está ahora muy de moda, que es MDR, y bueno, pues está de moda, pero es que además está muy avalada científicamente. Cada vez somos más Sí, los psicólogos que la aplicamos porque es avanzamos, muy sí. útil a la hora de reprocesar trauma, ¿no? El Ujú. MDR justo hace lo que hemos dicho al principio, es a través de la estimulación bilateral se activan esos dos hemisferios, ese cerebro emocional y el cerebro racional, y a través de la estimulación bilateral se va haciendo esa conexión entre las dos partes hasta que realmente se consigue un reprocesamiento y esas creencias asociadas, que normalmente son muy negativas, se pueden ir transformando para que nos podamos relacionar con esa vivencia, como hemos dicho al principio, pues de una manera mucho más sana, más natural y más integrada. Luego, otra bueno, no sé cómo llamar, si herramienta o forma de vida ya, que es la meditación, ¿no? Que es algo que complementa dentro de un encuadre terapéutico, dentro de la terapia, porque no es solo la meditación, sino que sería dentro de ese encuadre, puede ayudar mucho. Es verdad que cuando nos callamos y miramos hacia adentro, ahí se destapan, ¿no? Muchas cosas, pero también con el entrenamiento, como una parte de la meditación es la no identificación con las sensaciones físicas, con los pensamientos, con las emociones, cuando tú vas desarrollando ese camino y de pronto aparece un estímulo que te lleva a ese lugar, puedes volver, ¿no? Es como que hay un trabajo de separación entre eso que sientes y tu mente y ese observador. Entonces, al volver al presente es como, vale, eso fue peligroso, eso que viví fue horrible, pero ahora estoy aquí. Y hoy
no hay ese peligro real. Entonces, por eso es una técnica, es una manera, ¿no? Que el cerebro también puede ayudar mucho a volver. Y otra técnica que también es muy eficaz, que ahí puedes hablar tú más que yo, es el brain spotting, que también es una técnica que ayuda, ¿no? A este reprocesamiento, a liberar emocionalmente, a poder conectar. Bueno, las tres son súper interesantes. El brain spot es parecida, también se trabaja el reprocesamiento, ¿no? Quizás un poco diferente desde el movimiento, luego te quedas como en un punto, ¿no? Y ahí haces que el cerebro vaya conectando y vaya haciendo como una propia, como un viaje, ¿no? Hacia la herida. Yo Ujú, destacaría también con lo que tú has dicho, que me parecen tres procesos súper importantes. Es verdad que están avalados científicamente todos, ujú, son muy profundos. Es muy importante lo que tú has dicho, pero por recalcarlo, el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, que son ujú, procesos que hay que hacer en presencia de un terapeuta y sí me gustaría destacar que esa presencia es importante que sea una presencia amorosa, una presencia como compasiva, ¿no? Que envuelva el entorno terapéutico de una aceptación absoluta a la herida del paciente y desde una mirada amable y amorosa a todo su proceso, ¿no? Porque estamos sanando desde el amor, no estamos, ha habido dolor, entonces es como traer el trauma a la sesión y envolverlo en una mirada absolutamente amorosa, ¿no? Esa presencia del terapeuta compasivo ujú, que nosotros aportamos también desde nuestra orientación, ¿no? En Adara Psicología. ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Creo que hay, bueno, claves, pistas, información muy valiosa para las personas que puedan estar escuchando, que puedan ver un poquito, ¿no? Reconozcan. Ujú. Sí, yo encantada de hablar de estos temas que creo que es algo importante y que puede servir, ¿no? Al menos, bueno, pues para identificar y, bueno, pues eso, también para mirarnos a nosotros con esa mirada, ¿no? De respeto a nuestra historia, de comprensión y de no juicio, ¿no? Que a veces sin querer eh, entramos en esa otra vía. Sí, que eso a veces es casi lo más difícil, ¿eh? O sea, una cosa es como demonizar, entre comillas, al abusador y otra es que a veces nosotros también nos demonizamos a nosotros mismos, nos rechazamos por haber tenido esa experiencia, culpabilizamos, juzgamos, ¿no? Esa es Eso. una parte súper importante de la sanación también, ¿no? Ujú, total, sí, La sí. manera de mirarnos y de acogernos nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros estamos aquí también a disposición de todos los oyentes que necesiten este acompañamiento de nuestros terapeutas. Ana, como os digo, trabaja con nosotros, tiene una formación muy extensa y ofrecemos todo ese tipo de mirada, ¿no? Amorosa dentro del viaje a la herida de nuestro trauma. Recordar que es verdad que la herida se construye en soledad. Esto lo dice también Mario Salvador, que es otro gran Ujú, profesional relacionado con el trauma. Y para sanar tenemos que sanar desde la relación, no podemos sanar desde la soledad otra vez, ¿no? Tenemos que sanar en relación. Y eso se hace desde un espacio terapéutico. No es fácil hacerlo con un amigo, por ver ujú. un poco la diferencia, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo hablo con mis amigos. No es lo mismo. No. No se puede llegar a los mismos lugares ni ofrecer Totalmente. el mismo Eso es camino. muy, muy importante. Bueno, pues os esperamos para las próximas entrevistas. Tenéis aquí en el canal en Instagram un montón de vídeos y de información interesante. También subiremos toda esta información al canal de YouTube próximamente y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias. Adiós. Adiós.